Qué bendición volver a vernos y poder estar en sintonía a través de nuestros dispositivos, a través de nuestros canales de transmisión. Es un honor y un privilegio. Hermanos, hoy estamos nuevamente con Jonás en el número 9 y siempre estamos en el capítulo 1 y el tema de hoy es el reloj de Dios, el reloj de Dios. Y también tengo unas imágenes muy bonitas para compartir con usted, y para los que se conectan por primera vez, usamos una herramienta denominada época, en la cual la E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la cual es un ofrecimiento de Dios en la que Él se obliga a cumplir. Y la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. En los versículos anteriores vimos cómo Jonás había sido confrontado en los 8, 9 y 10 y cómo este interrogatorio o confrontación nos lleva a entender que es Dios mismo quien está confrontando a Jonás. El día de hoy estamos en los versículos que continúan y estamos en los versículos 11 y 12 del capítulo 1, los cuales nos van a ayudar a poder compartir las consecuencias y entender cómo el reloj de Dios lleva un tiempo bien clarito, hermanos, ¿verdad? Así de que vamos a entender también el día de hoy por qué se llama el reloj de Dios. Muy bien, versículo 11 del capítulo 1, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y escúcheme, por favor. En el versículo 11 leemos, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más y más. Y solo quisiera puntualizar que cuando él le responde, dice, tomadme y echadme al mar. La palabra tomadme aquí en realidad significa levantadme, levantadme. Esa es la palabra. Cuando dice tomadme, es la misma palabra hebrea para levantarme. ¿Sí? Eso quería aclarar. Y luego, bueno, es prudente decir que el reloj de Dios no se adelanta, no se atrasa, no se detiene. Las agujas del reloj del Señor van en tiempo. Es el reloj más exacto. Es mejor que un reloj atómico y es mejor que el reloj que tienen allá en Inglaterra, que va marcando las horas del mundo. El ser humano, por supuesto, tiene su propio reloj, el cual lo adelanta, lo atrasa, lo detiene, según él crea que es conveniente. Ahora bien, la hora de Dios es la hora correcta. Y tarde o temprano los relojes del mundo, escúcheme, tarde o temprano los relojes del mundo se ajustarán y se sincronizarán con el reloj de Dios. Las agujas de todo el mundo se tendrán que concentrar con el reloj de Dios. La tormenta no se detiene. Su grado de fuerza se ha venido aumentando ahora con los que están con Jonás y todos los marineros. Los marineros ahora ya saben que la tormenta es por culpa de Jonás. Él les ha confesado y él mismo les pide, tomadme o levantadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Así es de que la mejor traducción que podemos utilizar para tomadme es levantarme. ¿Y por qué sale esto a colación? Permítame decir que hay 4 momentos o 4 acciones que hemos venido estudiando en este pasaje desde el principio que iniciamos con Jonás. Y la primera es que Dios levanta ¿qué? Un gran viento. La segunda es que Dios levanta una gran tempestad. Y ahora levanta a la nave de tal manera que está a punto de partirse. 3 formas de levantarse. Levanta un gran viento, levanta una gran tempestad, levanta la nave. ¿Y ahora qué va a hacer? Dios va a levantar a Jonás.
El reloj de Jonás ahora se tiene que sincronizar con el reloj de Dios. Ya no hay más tiempo. Jonás había querido huir de la presencia de Dios. ¿Y qué encontramos aquí? Pues claramente hay un ejemplo a seguir, porque Jonás reconoce que es por su causa que esto está sucediendo. Jonás seguramente analizó todo su pasado, todo pasó por un momento en su mente, en su corazón, y cada uno de nosotros en realidad analiza y ve su pasado cuando están sucediendo tempestades, tormentas en su propia vida. Nuestros pecados pasan por enfrente. ¿Por qué lo hice? Si yo no lo hubiera hecho. Y es necesario e imperativo que cada uno de nosotros pueda enfrentar, analizar su pasado y ver también qué estamos haciendo con nuestra vida. Mire, sin la dirección de Dios, normalmente vamos a encontrar solo cosas negativas en nuestra vida. Vamos a encontrar amargura, tristeza, desesperanza. Y Jonás nos dice que, o nos muestra, o nos demuestra, ¿verdad? Que su pasado debe cambiar. Y cada uno de nosotros debería decir, yo quiero cambiar. Jonás tuvo el valor de enfrentar en ese momento su pasado, de reconocer ante los marineros que era por su culpa. Dice, levántenme, levántenme y échenme y esto se va a aquietar. Y todos tenemos un pasado, algunos más oscuro que otros, pero al final es nuestro pasado. Ahora, muchas veces usted y yo huimos de nuestro pasado, de lo que hemos hecho. Nos da vergüenza contar lo que hicimos o de dónde venimos. Ahora, siempre hay un pasado que tendremos que enfrentar y que tendremos que vencerlo. Y con mucho amor deseo compartirle que cuando usted y yo reconocemos públicamente nuestro pecado, el poder del pecado pierde su poder sobre nosotros. Por ejemplo, si usted ha sido un alcohólico, como en mi caso, que yo fui alcohólico desde muy temprana edad, como yo lo reconocí públicamente y yo le pedí perdón a Dios públicamente y acepté que lo era, cuando alguien me dice, pero usted era tal cosa, sí, eso ya lo confesé. ¿Qué poder tiene eso? No, ¿sabe cuándo tiene poder el pecado sobre usted? Cuando usted no lo ha confesado, cuando usted no le ha sido perdonado. Pero si usted lo confesó y Dios se lo perdonó, ya no tiene poder sobre usted. Es más, usted dice, sí, yo ya lo reconozco. Entonces, ¿qué dice Jonás? Levantadme y echadme a la mar y se os aquietará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentarlo con la ayuda de Dios, por supuesto. Usted solo no va a poder. La segunda cosa es que Jonás quiere cambiar su pasado. Tíreme al mar, dice. ¿Verdad? Nosotros, por supuesto, no entendemos qué está pasando aquí, pero Dios tenía el control de todo esto. Porque tampoco es correcto que usted se tire al mar, pues, que usted se suicide, si es que así lo quisiéramos ver como un suicidio, ¿verdad? Pero si yo trato de cambiar a través de mis propias fuerzas, no funciona. Porque yo solo voy a hacer el esfuerzo de un ratito. Yo no tendré el poder espiritual para vencer el pecado, para vencer la tentación. Yo recuerdo que antes de venir a Cristo yo trataba de dejar de fumar, yo trataba de dejar de tomar. Y sí lograba 3 meses, 6 meses, pero luego venía una gran actividad, una gran fiesta, una gran emoción y yo volvía a caer en esa cosa. ¿Y por qué volvía a caer si yo tenía la voluntad de querer cambiar o de querer hacerlo? Porque en realidad no es lo mismo tener una victoria espiritual sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la maldad, a menos que Jesucristo esté en medio de eso. Entonces usted me dice, ¿y por qué hay tanto alcohólico anónimo que deja de tomar o de drogarse? Sí, tiene razón. Dejan de tomar, pero le abren la puerta a otras cosas, se vuelven muy malcriados, se vuelven amargados. ¿Cuánto testimonio tengo yo de madres, de esposas que dicen, mire, mi esposo era un alcohólico y dejó de tomar, pero ahora es un amargado? Cuando venía a la casa por lo menos venía contento, venía bailando, traía pollo campero, traía dinero y nos regalaba, pero mejor fuera bolo, dicen las esposas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, yo no estoy diciendo que no es bueno dejar de tomar, no, maravilloso, pero qué mejor si lo hacemos con Cristo, qué mejor si Cristo es el que toma el control. Entonces,
Permítame ilustrarlo de otra manera más bonita que tengo escrito aquí. Un explorador encontró un reloj muy antiguo, de esos relojes de sol, y lo limpió, lo restableció, lo restauró de tal manera que lo dejó lindísimo, maravilloso, pero lo ocultó a que ya ni siquiera le diera el sol. Entonces no sirve, porque no puede dar la hora otra vez. Entonces, mi pasado de vida debe tener una transformación tal que el mundo pueda ver que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe por medio del Hijo de Dios que me amó. Entonces aquí hay lecciones que aprender de Jonás y aquí tenemos una más. El camino fácil y el camino difícil. Mire pues, Jonás tomó la decisión de atrasar su reloj. ¿Por qué? Porque pensó que al huir de Nínive la cosa se le sería fácil. Entonces hay dos caminos, un camino fácil y un camino difícil. Ahora, el camino fácil no conduce al triunfo. Las mejores cosas se consiguen con grandes esfuerzos. No debemos aspirar a tener cosas fácilmente. Cuando tratamos nosotros de alcanzar las cosas de la vida de manera muy fácil, no duran mucho. El camino de la vida es un camino que requiere esfuerzo, que requiere compromiso, que requiere disciplina. Fíjese que desde que comenzó la pandemia he estado tratando de aprender inglés y noto que me cuesta mucho. Confieso aquí públicamente que me cuesta mucho el inglés. Entonces empecé a investigar por qué en mi caso me costaba mucho. Y llegué a descubrir, o no descubrir, sino por la misma investigación que hice, dice que en Europa hicieron un estudio, invitaron a todos los músicos más profesionales o que tenían un gran talento, una gran habilidad en Europa y querían hacer un estudio con ellos de quiénes eran los que habían logrado desarrollar más en la vida profesionalmente su profesión, su talento, su habilidad. Y descubrieron que las personas que tenían menos de 4,000 horas de experiencia por más de 10 años, por más de 20 años de su profesión, no eran tan profesionales, eran un poco mediocres. Luego estaban los que tenían entre 4,000 y 6,000 horas, aún hasta 8,000 horas. Eran buenos, pero no tenían un profesionalismo exacto. Y eran personas que tenían 20 años de estar tocando un instrumento, teniendo esa habilidad, esa capacidad musical. Y luego estaban los otros que tenían más de 10,000 horas con su instrumento. Entonces, esos eran profesionales y eran tipos tananay, como decimos en Zacapa. Entonces yo hice cuentas y para que usted pueda tener 10,000 horas en algo, tiene que tener 3 años y medio dedicándole 8 horas diarias a eso. Son 3 años y medio dedicándole 8 horas diarias. Entonces, cuando usted hace cuentas, bueno, digamos que fuera una profesión, licenciado, ingeniero, cualquier, serían 5 años, 6 años de unas 4 horas diarias. Bien trabajaditas. Entonces, si usted quiere ser un profesional en algo, ¿qué requiere? Esfuerzo, dedicación, disciplina. Hay dos caminos, el fácil y el difícil. O el comprometido, si usted quiere, si no le quiere poner la palabra difícil. El de la disciplina, el del compromiso, el de la responsabilidad. Usted elige cuál quiere. Jonás, por supuesto, había elegido el camino fácil, el huir del Señor. Ahora, por otro lado, también tenemos el camino largo y el atajo. Efectuar el viaje a Nínive, a Samaria, escúcheme esto por favor, mire qué lindo esta investigación que hizo aquí Manuel por nosotros. Efectuar un viaje de Nínive a Samaria por las carreteras, veredas y medios de transporte que existían en aquel tiempo llevaba un mes, ¿sí? Y ir a Tarsis, llevaba 3 meses, ir en caravana. Ir en caravana desde Samaria hasta llegar a Nínive llevaba 3 meses. Y ir a Tarsis
por medio de un barco que quedaba a 4.000 kilómetros. Samaria estaba de Nínive a 800 kilómetros, que lo vimos en el primer capítulo introductorio. ¿Sí? Quedaba a 800 kilómetros y Tarsis quedaba a 4.000 kilómetros, 5 veces más lejos que donde él era su destino, que Dios lo estaba mandando, solo que aquí era por barco. ¿Y dónde está Tarsis? Tarsis es Cádiz, España, donde hoy es Cádiz, España. Y entonces Jonás adelanta el reloj de Dios queriéndolo hacer más fácil. Lo bueno, lo mejor, lo excelente, lo completo, no surge por magia. Entonces, de un camino de 3 meses, él tomó un camino de un solo mes. Así es de que siempre habrá familiares, amigos, conocidos que nos digan, no te preocupes, hombre, si eso ahí va a salir, ahí se va, dale como vaya, dale como sea. Recuerdo que hace unos años hubo una obra de teatro en el IGA que se llamaba Ahí que se vaya, así se llamaba. Y era que los guatemaltecas iban a lanzar un cohete a la luna y estaban poniéndole escotí y le decía, fíjate que no entra bien, ahí que se vaya, le decía. Fíjate que vamos a ponerle un tornillo aquí donde los cohetes que van a lanzar, pero no entra el tornillo, uy, dale, guarda, hay que se vaya. Todo era hay que se vaya. Y muchas veces nosotros así llevamos la vida, hay que se vaya. Pero si queremos el éxito necesitamos disciplina. Número 5, el camino de la obediencia y la disciplina, el camino de la desobediencia y la indisciplina. Miren, todos estos elementos que hemos venido hablando son exactamente lo mismo. El ser obedientes a la voluntad de Dios, el ser disciplinados, el ser responsables, el ser comprometidos. Vivir una vida a medias, tarde o temprano pagamos las consecuencias. Cuando uno no tiene obediencia, cuando uno no tiene disciplina, y especialmente con Dios, con los padres, con los empleadores, con las autoridades, con el colegio, donde usted esté, tarde o temprano usted pagará las consecuencias. Número 6, el camino inmediato y el camino improvisado. ¿Sí? Realmente uno no puede llevar la vida improvisando. Mire, hay gente que toda su vida la lleva improvisada, no hace planes, no hace nada y a última hora todo lo quiere hacer a la carrera. Y entonces cuando tú haces improvisadas las cosas, cuando tú no tienes un plan, cuando todo te lo sacas de la manga, entonces a última hora no solo corres más, haces mucho más esfuerzo, te estresas mucho más, sino que no sale nada bien. El camino que nosotros elijamos debe ser el mejor camino y debe ser el camino de Dios. Debe ser el camino de la vida eterna, el camino de una vida de disciplina, de compromiso con Cristo. Elegir el camino de Jesucristo. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este es un salmo maravilloso. Es un salmo lindo, precioso, que nos indica cómo debe ser nuestro camino. Y mire Proverbios 14:12, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. El Salmo 1 entonces nos presenta 2 caminos, 2 estilos de vida y 2 finales diferentes. Uno, ¿cuál es? El camino del hombre que nunca se ha sentado en silla de escarnecedores, que no escucha la maldad, que no escucha al hombre de mal, sino que él trata de ir por el camino bien. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Todo el tiempo está verde, todo el tiempo está frondoso. Y por otro lado está el otro camino, el hombre que se sienta en silla de escarnecedores, que no le importa el rumbo que tome su vida. ¿Y qué pasa? Al final ni siquiera se puede levantar
en la congregación de los justos y su juicio será terrible. Y tarde o temprano usted y yo tenemos que escoger uno de esos caminos, el camino del bien o el camino del mal, el camino fácil o el camino comprometido. Si usted escoge el bien, usted será bienaventurado, feliz, dichoso. Pero esos principios son aplicables a todas las cosas que usted y yo hacemos en la vida. Si usted quiere para todo tener un camino fácil, permítame decirle que no tendrá éxito, no tendrá victoria. Usted y yo debemos escoger el camino que va sincronizado con el reloj de Dios. El Salmo 1 claramente nos dice, no anda, ni está, ni se detiene, ni se sienta con los que han optado por el camino del mal. En otras palabras, nosotros no participamos, no nos identificamos, no nos dejamos influenciar por los que han escogido el camino del mal. Y con mucho amor, con mucho respeto, yo créame, le respeto a usted. Usted es libre, porque recuerde que en los estudios anteriores que hemos venido aprendiendo, que Dios no creó autómatas, que Dios no creó robots, nos dio libre albedrío. Y como tal usted puede escoger el buen camino, el mal camino. Y le suplico, no se deje influenciar por las redes sociales. Millones de gentes quieren ser como fulano o mengano porque sale así, tipo tufis, ahí en las redes sociales. Quiere ser tipo chanfly, así. Y yo quiero ser como él. No, tenga cuidado, ese es el camino fácil. La pornografía está muy de moda. Mire, es increíble cuando usted ve las estadísticas en las redes sociales, en la información, dice que durante la pandemia, al nomás dispararse la pandemia y el encierro, el 60% se disparó más la pornografía. Gente chateando cosas terriblemente malas, pecaminosas. ¿Y por qué es? Influenciados por lo que hay en las redes sociales. Gente pasa más tiempo viendo el Facebook porque quiere ver cómo está la fulana, cómo está la mengana, cómo está la foto de fulano, de mengano, de sutano. Gente que no es feliz y no le dan un like. Imagínense, la famosa J-Lo. El día de antier sacó unas imágenes de ella y dijo que las primeras personas que le dijeran hola les iba a regalar $5,000. ¿Usted cree que eso es bueno o malo? Yo lo que creo es que ella tiene un vacío de felicidad. ¿Y cómo lo quiere llenar? Con alguien que le diga hola. Entonces, nosotros debemos escoger el buen camino. Nosotros no debemos ni estar, ni detenernos, ni sentarnos, ni optar por el camino del mal. ¿Sí? Los que hemos escogido el camino del bien, de la obediencia, de la disciplina, ¿verdad? ¿Qué dice? Leer, conocer y recordar, comprender, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar la palabra de Dios. ¿Por qué? Sino que en ella medita de día y de noche. ¿Por qué? Será como árbol planteado. ¿Y para qué uno medita, aprende la palabra de Dios? Para conocer, recordar, comprender, aplicar, para obedecerla. La palabra de Dios transforma nuestra vida. Y solo Dios puede transformar nuestra vida. Solo Dios puede hacer de nosotros un cambio radical en nuestra vida. Si nosotros teníamos una vida de tristeza, de amargura, de dolor, infructífera, imagínese una vida infructífera, que usted llegue a ser como ese árbol a la orilla del río. Quizás los que no somos de pueblo no logramos ver esa imagen, pero los que hemos crecido en pueblo a la orilla de ríos, nosotros que desde niños nos bañábamos en los ríos de Zacapa y aquellos grandes árboles, enormes árboles con unas grandes raíces, todo el tiempo verdes en Zacapa. Imagínense que la gente dice que es seco. Pero todos esos árboles a la orilla del río, maravillosos, fortalecidos con unos grandes troncos, no artificiales, sino con frutos grandes, hermosos.
Mire, no había nada tan especial de niño que iba con mis hermanos y una tía que se llamaba Mercedes. Nos llevaba al río Ochuelo y nos llevaba al Punilá y el río Achuelo. Riachuelo se llamaba, ¿vale? Río Achuelo. Era un riachuelo, pero mire, no había nada tan especial que íbamos por todos los cercos a la orilla del río cortando fruta. Habían chicos, naranjas. Mi tía nos regañaba, dejen de estar cortando ahí, los van a regañar. No, si aquí están a la orilla. Mire, en todos los cercos llenos de sandías. ¿Y sabe por qué? Porque estaban junto a corrientes del río, así como dice la Biblia. Y Dios desea que usted sea así, una persona fructífera, agradable, que la gente se le acerque, que la gente la busque. ¿Por qué la va a buscar? Porque tiene fruto. Y Dios desea que usted tenga fruto en la vida. Si escogemos el mal camino, lamentablemente nuestra vida será de angustia, de temor, de insatisfacción, de inestabilidad, de dudas, de desconsuelos. Mire, cuando usted y yo escogemos el mal camino, viene fin de año y tenemos temor. ¿Temor a qué? A que nos despidan. ¿Temor a qué? A ver qué va a pasar el año entrante. Pero usted y yo podemos confiar en Dios. Podemos revestirnos de la gracia, de la misericordia de Dios. Es mi oración, es mi ruego, mi súplica, que usted y yo escojamos el camino de Jesucristo, el camino de la disciplina, el camino de leer la palabra de Dios, el camino de ser personas sensibles a la voz de Dios. Escojamos el camino del bien, escojamos la guianza del Espíritu Santo. Decidamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, creer en Jesucristo y seguir su camino. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Permítame concluir con un relato muy breve sobre la historia que nos comenta un misionero que estuvo en la India. Algunos de ustedes saben que en la India ellos adoran miles de dioses. Y de hecho creen ellos que sus familiares se encarnan en ciertos animales. De hecho, las vacas, todo este tipo de animales los tienen como sagrados, porque ellos creen que su mamá, su papá, un tío, conforme va muriendo, reencarnan en estos animales. Y hay lugares donde aún ellos se mueren de hambre y tienen miles de vacas y no las pueden tocar, no se las pueden comer porque para ellos son sagrados, ¿verdad? El relato que quiero contarles es de un misionero que él cuenta que mientras estuvo en la India conoció a una mujer que tenía 2 hijos. Y ella tenía 2 hijos, un hijo que había nacido con retraso y estaba enfermito. De hecho, estaba lisiado esta criatura. Y tenía otro hijo que le había nacido perfectamente. Y entonces ellos creen que en cierta etapa de su vida tenía que sacrificar a uno de sus hijos. Y entonces el misionero le suplica, como la conocía y la estaba evangelizando, le dijo, no sacrifique a sus hijos porque sus hijos es un tesoro que Dios le dio y Dios no le está pidiendo que no era correcto sacrificar a sus hijos, que era un pecado, de hecho, matar a uno de sus hijos. Entonces no logró convencer a la mujer y le dijo que ella iba a sacrificar a uno de sus hijos y el misionero no la vio. De hecho, no la vio cuando ella en uno de los días va y sacrifica a uno de los hijos. En los días posteriores el misionero llega a su casa y se da cuenta que el hijo que sacrificó es el hijo que estaba bueno. Entonces él, sorprendido, le pregunta, si tenías que sacrificar a un hijo, ¿por qué no sacrificaste al que estaba enfermito? No, le dijo, yo soy obediente al Dios en el que yo creo. En el Dios en el que yo creo le doy lo mejor. Y yo decidí sacrificar el hijo que estaba bueno. Ahora, es evidente, es a todas luces que no era correcto sacrificar a uno de los hijos.
Pero es interesante que una mujer que cree en un Dios que es falso, estaba dispuesta a darle lo mejor que ella tenía. ¿Y usted y yo qué es lo que le damos a Dios? ¿Qué camino usted y yo deberíamos tomar? ¿Qué quiere hacer usted con el reloj de su vida? ¿Lo va a alinear con el reloj de Dios? Porque recuerde que el reloj de Dios no se adelanta, no se atrasa, no se detiene. ¿Y por qué Jonás le pide a Dios, le pide a los marineros que lo tiren al mar? ¿Por qué tomó esa decisión Jonás? ¿Por qué no se arrodilló ahí en el barco y le dijo, Señor, perdóname, aquieta estas aguas? Estos hombres que están aquí conmigo no son culpables de esto. Aquí mismo yo me regreso a predicar lo que tú me pediste que yo hiciera. Me arrepiento, me arrodillo aquí. ¿Fue un suicidio lo que cometió Jonás? Que él pide, levántenme y tírenme. Todas estas respuestas estarán en el siguiente capítulo. Que Dios le bendiga y que Dios le favorezca grandemente en la próxima lección.